Entonces, en función de el motivo de la invitación y demás, armamos esta agenda. Primero algo de perspectiva general. ¿Por qué es importante la perspectiva? Porque siempre que innovamos, la innovación tiene que trabajar en un determinado contexto y entender ciertas variaciones o ciertas variables que están en el contexto hoy presentes que hacen cada vez más urgente el qué innovamos, cómo innovamos y para qué innovamos. Y después sí pasar algo a marcas y productos, después algo de retail y tendencias del retail y después al final una serie de casos, ¿sí? Entonces, algo de contexto importante. No me voy a detener acá en el detalle de las canastas o de los índices de consumidor que tiene tanto Nielsen como otros proveedores de data, pero sí de todas esas canastas y toda esa información que es lo más importante para cuando hablamos de innovación. Y algo fundamental es que está emergiendo ya hace unos cuantos años un nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje para el shopper, para el buyer, para el consumidor, pero también para las industrias, ¿sí? Para que la industria después cambie un poquito, pero algo común de todo ese lenguaje es esta idea de mayor conectividad, mayor sofisticación, mayor urgencia. Siempre que hablamos de tecnología, la tecnología en el shopper, en el buyer, habla de rapidez, de facilidad, de lo instantáneo. Y eso impacta en las distintas industrias de distintas maneras. En la industria de medios, contenidos cada vez en tiempo más corto. En targets y universos más fácil de llegar, pero no sabemos cómo, cuándo, con qué y con qué mensaje. Entonces, todo esto habla de una sofisticación bastante compleja y sobre todo hacia este tipo de palabras, real time, e-commerce, es donde van a tener que jugar nuestras innovaciones, independientemente de la industria en que estemos, y eso lo tenemos que tener muy presente. Pero no solamente eso, sino también un contexto. Y acá hay cierta información que yo acá voy a tratar de hacer un poco más, o los voy a tratar de sacar de la urgencia del instante, ¿sí? Y tendencias más de mediano y corto plazo del pasado y del futuro. Algo fundamental es, y a este chart le falta algo que es lo anterior a esto, que es, se trabajó mucho, sobre todo en marketing y en consumo masivo, la innovación como un motor de crecimiento, pero cuando había tasas de crecimiento del 7, del 8, del 9, previo a 2010, si uno ve las tasas de crecimiento globales de 2005, etcétera, eran realmente altas. Tuvimos las crisis. Después de las crisis empezó todo un juego de ver cuándo íbamos a volver a las tasas originales. Jamás volvimos. Y acá lo interesante es, estos son los forecasts del Fondo Monetario Internacional 2015. Estos son los números que esperaban de 2015 para 2016-2017. Este es el último forecast que hay. ¿Qué es lo más importante de esto? Lo que se llama básicamente esto de secular stagnation llegó a partir del 2010 en adelante y no se va a ir. Las tasas de crecimiento global son realmente bajas. Realmente bajas, ¿por qué? Porque si lo que realmente ustedes piensen en sus propios negocios, sus planes del año que viene, creo que a nadie le están pidiendo un 3-4% de crecimiento. Probablemente sean 2 dígitos, independiente del país que estén. Hay países como en Brasil que la tasa es negativa. Igualmente el plan operativo para Brasil de cualquier fabricante o cualquier financiera no va a ser menos, ¿sí? Va a ser más. Y ese es el contexto en donde tienen que jugar nuestras innovaciones. Por eso es tan importante esta idea de secular stagnation, de un entorno bastante desafiante para el crecimiento, ¿sí? ¿Y cómo estamos en América Latina? Esto es información un poquito más reciente, pero de nuevo, acá no voy a entrar en los detalles tácticos de cada país. Pero vean lo común de todos estos países, Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú. Algunos crecen, Perú está creciendo, pero vean la tendencia. En los países que había poco crecimiento como Brasil, el consumo cae más. Y Perú también cae su crecimiento, ¿sí? Entonces, esta idea, esta tendencia general de suba de precios y consumo que no lo vemos venir o que cuando venía viene menos, es una tendencia general que desde nuestros shoppers, buyers y consumidores lo que nos está hablando es de un consumidor que le va a costar cada vez un poco más hacer lo mismo que hacía antes y si encima le vamos a pedir algo nuevo, va a ser bastante desafiante, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para pedirle que haga un poco más por nosotros? ¿Sí? Eso es lo más importante. Bien, entonces, ¿por qué innovamos? Esta es una encuesta que hicimos en Estados Unidos hace un tiempo. Y era a altos directivos, era una encuesta muy grande, a altos directivos de ¿por qué están innovando ustedes? ¿No? Y básicamente la respuesta es esta, es para hacer crecer, es un motor de crecimiento. Y sobre todo en estos contextos, ¿sí? Cuando uno empieza a configurar este contexto, uno tiene que empezar en nuevos productos, nuevas soluciones, nuevas categorías, meternos en nuevos lugares que antes no estábamos para poder ir apuntalando todas las adquisiciones que vamos teniendo. Ahora, en la misma encuesta, lo que habíamos hecho era, ok,
Pero ¿cuántas de todas esas innovaciones realmente les traen crecimiento? Y esta es una pregunta que ustedes mismos se tienen que hacer para sus propias compañías, ¿sí? De todos los proyectos de innovación en los cuales ustedes estuvieron involucrados o vieron que su propia compañía articuló, ¿cuántos dirían que realmente les trajo crecimiento? Y esa es la pregunta que hicimos. Y, básicamente, el 66% decía que realmente no estaban trayendo crecimiento. Que es lo habitual, uno innova, pero de todas las innovaciones, por ahí la mitad ni siquiera las ve como realmente con impacto, ¿sí? Entonces, un poquito, adicionalmente en consumo masivo, lo que vemos es esto que se llama long tail distribution. Cuando uno toma todas las innovaciones en categorías, ¿cómo es la contribución de volumen para las categorías? ¿Sí? Si yo tomo de una determinada categoría, ¿cuánto es el total de innovaciones que hubo? ¿Cuánto volumen generaron y quiénes generaron ese volumen? Y lo que se llama es un long tail, ¿por qué? Porque aproximadamente, dependiendo de la categoría, entre un 10 y un 20% de todos los productos nuevos dan cuenta de más del 80% del volumen de las innovaciones. ¿Qué es lo preocupante? Todo esto de acá. Todas estas son innovaciones que se trabajaron, por ahí se invirtieron bien, se invirtieron mal, pero llegaron a los puntos de venta y no generaron realmente volumen. Con todas las restricciones de espacio, de todas las complicaciones de logística, todo el tiempo invertido, ustedes piensen para sus organizaciones, todo el tiempo que hay acá abajo, en espejo, para desarrollar todo esto y para generar esto. Cuando en realidad hay algunas pocas que sí generan y dan cuenta de casi todo el volumen. De nuevo, información de contexto, lo difícil que es. Si bien uno quiere innovar para crecer, en realidad muchas de las innovaciones no nos están ayudando a crecer. La gran pregunta que nos hicimos en Nielsen es ¿por qué pasa lo que pasa? Y básicamente hay 3 drivers fundamentales de por qué está pasando esto de que es tan difícil innovar, ¿sí? Y básicamente uno es el respecto a propuestas débiles. Uno de cada 4 productos que vemos en el mercado, cuando lo evaluamos, lo miramos, lo analizamos, en realidad solamente uno de cada 4 realmente es una solución relevante y que está proponiendo algo diferencial que justifique su existencia en el mercado. Entonces ahí hay un tema de propuesta. Después, uno de los grandes drivers de fracaso es la desconexión entre la experiencia final, la promesa y la solución para el consumidor. ¿Qué tanto estamos entregando en la experiencia final? Si estoy hablando de un producto, es que el producto entregue lo que hago. Si estoy hablando de una aplicación o de un nuevo proceso, que esa nueva aplicación, nuevo proceso realmente simplifique el proceso anterior o que cambie completamente el proceso. Y un tercer punto que también es clave es el tema del soporte, paciencia o claridad estratégica que se le da atrás de las innovaciones. Vemos por ahí ideas no muy buenas, con productos no muy buenos, pero que además en menos de 3 meses ya decidimos que no la tenemos que haber lanzado. Entonces ya ahí le cortamos la inversión. O ni siquiera eso. O tal vez cambió la prioridad y no podemos enfocarnos en esa innovación y tenemos que enfocarnos en el core. O tenemos que hacer otra cosa y le sacamos inversión. Esos son básicamente los 3 drivers, ¿sí? Que vemos por qué fallan las innovaciones. 12 pasos claves. Cuando nosotros evaluamos innovaciones, lo que nos damos cuenta es que hay 12 pasos claves desde el lado del consumidor para estar seguros que esa idea que desarrollamos sea exitosa en el mercado. Y básicamente son todos estos pasos, después pueden leer, pero hay una historia en estos pasos porque hay una conexión. ¿Qué es? Cuando yo tengo esa solución, ese coffee store en la casa, o una nueva app, o una nueva bandera, un nuevo formato, lo importante es, primero, que esa solución traiga algo nuevo. Que eso que sea nuevo esté bien comunicado. Que una vez que esté bien comunicado algo nuevo, sea relevante. Y ahí el Jobs Theory es súper importante porque tenemos que traducir esa relevancia de lo nuevo en función del contexto de las soluciones actuales. Y si es relevante, estar dispuesto a pagarlo y que el producto tenga entrega sobre eso. Esos son como los 4 pasos. Acá es donde ya nos vamos más a la parte evaluativa, si se quiere. ¿Sí? Son estos 12 pasos. Estos 12 pasos tienen una particularidad, que es que los llamamos factores, ¿sí? Todos los factores son importantes. Si fallamos en uno, no lo podemos compensar con el otro, ¿sí? Yo no puedo tener algo súper bueno, pero a un pésimo precio, ¿sí? Yo tengo que poder justificar mi ecuación de precio. No quiere decir que sea barato, sino que por ahí puedo ser super premium, pero tiene que ser tan novedoso y tan relevante y justificar la experiencia final para que justifique ese precio, ¿sí? Por eso, siempre que miramos database, no miramos database en el promedio de la database y demás, sino que vemos bien cuál es la historia atrás de cada concepto. Y algo importante es que, si bien todos los factores
son importantes, hay unos más críticos que otros. Y hay particularmente dos familias de factores que les pido mucha atención. Una es esta es la variable de relevancia. La propuesta, más allá de que sea creíble y diferenciadora, tiene que ser relevante. La otra es toda la experiencia final de producto. El producto tiene que justificar el precio. Esto es precio después de haber probado el producto. Esto es precio antes del producto. Y el product delivery. ¿Sí? Eso es clave. Que la experiencia de uso, la experiencia de la solución final en mi casa, cuando yo estoy utilizándolo, es clave para lograr el éxito en el mediano y largo plazo. ¿Sí? En América Latina, nosotros evaluamos muchísimos conceptos, muchísimas industrias de muchas categorías. Lo que vemos es todos los conceptos que recibimos cuando los pasamos en este workframe. ¿Qué es lo que pasa? En promedio, solamente el 25% de todos los conceptos que recibimos están en un nivel aceptable para cada uno de estos factores. ¿Sí? Y la mayoría trabaja en este rango. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Esto no tiene que ser prescriptivo. Lo interesante es siempre entender en qué factor no estoy y qué es lo que tengo que hacer en ese factor para arreglarlo. ¿Sí? Pero lo más importante es esto, tenemos que pensar bien la innovación y la innovación ver en qué factor necesita un poco más de ayuda y repensarlo un poquito. ¿Sí? Pero en líneas generales es bastante difícil trabajar conceptos que lleguen a estos niveles. ¿Sí? Ese es uno de los primeros desafíos. Sí. Desde el framework que estás trabajando, ¿qué calificas como innovación? Es decir, realmente es un producto totalmente nuevo, parte de la nada, o si hay mucho en consumo masivo que son productos que tienen un carácter de innovación, pero más por el de modernizar marcas. Exacto. Y que realmente no busca volumen, sí, busca un impacto general en... Es una muy buena pregunta. Hay dos grandes familias de innovación. Todo lo que vos me contás para nosotros es una innovación. Hay otra familia de innovación que es distinta y hay que tratarla con mucho cuidado y hay que cuidarla mucho, que es lo que llamamos relanzamientos. Todo lo que sea nuevo sabor, nueva variedad, nuevo pack, todo eso es innovación. Puede ser una nueva marca, puede ser una nueva categoría, todo eso es innovación, tiene una lógica y tiene un lenguaje propio. ¿Cuál es la gran diferencia entre pequeñas extensiones de línea, pequeños sabores versus una nueva marca? La incrementalidad. Probablemente la extensión de línea traiga volumen, pero se lo va a comer mucho de qué tan cerca o lejos esté de lo que llamamos el master brand. Si yo tengo un producto con una marca con 2 tamaños y le agrego solamente un sabor, el volumen de ese sabor va a venir probablemente de lo que yo ya vengo vendiendo, pero me lo estoy sacando a mí mismo. Pero está cumpliendo la función de renovarse. Hay otro tipo de innovaciones que son distintas, que son los relanzamientos. Cuando yo tomo toda una marca y la cambio de posicionamiento, de pack, etcétera, etcétera. Eso es distinto porque ahí yo tengo un volumen anterior, lo tengo que cuidar y lo tengo que hacer crecer. O tengo un volumen anterior que se venía cayendo, necesito que no se caiga más. Esos son lo que llaman relanzamientos. Para los relanzamientos ahí aplica lo mismo, pero hay una complejidad adicional que es, tengo que tener una solución que le guste a los que ya me compraban, porque más allá que el volumen estaba cayendo, yo tengo gente satisfecha, que la tengo que sostener y se lo voy a cambiar. Y gente que o me abandonó o no me compraba y ya me conocía, y yo ahora tengo que hablarles de que cambié, pero no mucho porque si no pierdo los que tenía, pero que hay algo nuevo para ellos que tal vez se atraiga. Esas entran afuera, pero acá entra todo lo que hablabas de nuevos productos, nuevos tamaños, nuevas marcas, todo eso es innovación. La diferencia va a ser en qué tanto le vamos a poner esa innovación, pero la lógica es la misma, tiene que haber una nueva solución, un nuevo sabor tiene que ser que nos ayude a modernizarnos, a que sea tal vez un sabor que nos permita pensar en un nuevo segmento. No es lo mismo traer naranja, los sabores tradicionales y de golpe irnos a un sabor que por ahí nos puede ayudar a trabajar más salud desde, no sé, arándanos u otro tipo de soluciones o algo más premium. Y ahí esa innovación va a ser mucho más relevante que naranja, manzana. ¿Sí? Porque ya lo tienen todos, yo también y bueno, ahí vamos. ¿Sí? ¿Estamos? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.